Gracias a Dios. Le pido a Dios que nos ayude, hermanos, en esta mañana, y le pido a Dios que abra el corazón de cada uno de ustedes para escuchar su palabra, que nos haga entendidos y que pueda el Señor ayudarme a transmitir la palabra de Él expositivamente, hermanos, expositivamente. Y hoy vamos a hablar un poco sobre Nehemías, esperando que Dios nos ayuda a aplicar su palabra a nuestras vidas. Porque no nada más es venir y dar teología y que aprendas y que sepas de historia, sino cómo puedes aplicar la palabra de Dios para tu corazón, para tu vida. Y en este contexto histórico, hablando de Nehemías, ¿Nehemías era profeta? Pregunto. ¿Qué dices tú, Carla? No, Nehemías no era profeta. Acuérdense que Nehemías era el copero del rey. ¿Ya se acordaron? ¿Sí? Nehemías tenía una posición muy importante porque era el copero del rey Artajerjes. Y esa posición de copero es una posición de suma importancia. Tenía una responsabilidad muy importante Nehemías, porque él era el hombre de confianza del rey. Era el hombre de confianza, el copero. ¿Qué hacía cuando al rey le servían su comida? Él era el que revisaba la comida, era el que disgustaba la comida, disgustaba, ¿cómo se dice? La bebida también. ¿Para qué? Para que no tuviera el rey amenaza de que lo mataran, lo envenenaran. Y por eso este hombre, Nehemías, era de mucha confianza para el rey. Tenía un buen puesto, tenía una buena posición dentro del reinado de Artajerjes, ¿sí? Y este hombre, hermanos, tenía acceso diario al rey. ¿Por qué tenía acceso diario al rey? ¿Por qué? Porque todos los días comía. Y tenía ese acceso al rey. Y aunque estaba en una posición muy buena Nehemías, muy cómoda, entre comillas, Nehemías, porque estaba muy cercano al rey, ¿cuánto creen que podría Nehemías ganar por el puesto que tenía? Pues ganaba bien, ¿no? Una persona que está a tu lado, una persona que es de tu confianza, obviamente tienes que pagarle bien para que te cuide. Tiene que vivir bien para que te cuide. Entonces, este Nehemías tenía una posición muy cómoda, pero aún en esa posición cómoda que tenía dentro del reino persa, había algo en su corazón. Había algo en su corazón que latía de tal forma que sentía amor por su pueblo, por sus orígenes, por Jerusalén. Y llegó su hermano que se llamaba Hanani, y Hanani se acerca con Nehemías y le cuenta. Nehemías le pregunta: ¿cómo están las cosas, hermano, allá? ¿Qué está pasando allá en la ciudad? Y le dice su hermano Hanani: la ciudad, hermano, está indefensa. No hay protección, no hay muros. Está desordenada la tierra. ¿Y saben cuál es la reacción de Nehemías? Como amaba tanto su origen, de dónde venía, dice la palabra del Señor que empezó a llorar. Empezó a llorar y entró en un proceso de ayuno, ¿sí? Y oración, y quiero que me acompañen a leer Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1. Voy a leer esta porción de la escritura del versículo 1 al 11. Dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá,
y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad de Jerusalén. Aquí puedes ver la preocupación que tenía este hombre de Nehemías. Y le dijeron, el remanente, los que quedaron, estoy en el versículo 3, de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas fueron quemadas a fuego. Y dice Nehemías, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y le empezó a orar Nehemías y le dijo al Señor, te ruego, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, que esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Vean esto, noten esto. Nehemías estaba viviendo en el reino donde estaba el rey que se llamaba Artajerjes. Y él estaba orando y estaba intercediendo por un pueblo, por su pueblo que estaba casi a 1000 kilómetros de ahí. Y él estaba diciendo, Señor, ten misericordia de tu pueblo que ha pecado. ¿Así decía Samuel? Él se puso enfrente, en un vallado, en una oración, en una necesidad. Hermanos, tenemos nosotros nuestro grupo de WhatsApp, y tenemos grupos de WhatsApp para todo y de todo, en personales y demás, pero a veces ponemos oración, hermano, necesito que ores por esto, hermano, necesitamos que oren por lo otro, y yo me pregunto, hermanos, cuando oramos por el pueblo de Dios, ¿habrá esa necesidad de nosotros de orar, de interceder por la gente? Es una pregunta que yo me hago, porque a lo mejor lo ves y lo pasas así, ahorita oro y no me interesa, y no esto y no el otro. Pero realmente te pones ahí en ese momento y empiezas a clamar a Dios. Le empiezas a decir, Señor, ten misericordia de mi hermano que está enfermo. Señor, ten misericordia de la familia, Santo Dios, de mi hermana que está pidiendo oración por salvación. Señor, mete tu mano, Señor mío, te lo ruego en el nombre de Jesús. O simplemente no te importa. Vean el corazón de Nehemías hacia el pueblo que estaba allá, lejos de él, porque realmente estaba lejos. No estaba cerca, tal vez no los conocía a todos, pero él expresó lo que sentía su corazón hacia el Señor y él se incluye en la oración diciéndole, Señor, acuérdate, versículo 7, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que diste a Moisés tu siervo. Y luego le dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos. Y luego dice, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y es tu pueblo, Señor, los cuales tú compraste, los cuales tú redimiste con poder, con tu santa mano, Señor, con tu mano poderosa. Te ruego, oh Dios, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que están allá, quienes desean reverenciar tu nombre. Conceda ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Estaba diciendo, y dale gracia delante de aquel varón. Dame gracia. ¿A quién se refería? A Artajerjes, al rey. Dame gracia. Dame gracia. Cuando él se enteró, hermanos, de esta noticia, cómo estaba el pueblo de Dios, él en su corazón sentía la necesidad de ir.
sentía la necesidad en su corazón de acudir, pero él tenía una responsabilidad, él tenía un trabajo muy especial. Él estaba muy cómodo en su trabajo. A veces no nos gusta que Dios nos mueva, a veces Dios no nos gusta que Dios nos acuda, pero a él, este hombre, en el momento en que sabe eso, va y busca a Dios. No reaccionó. ¿Y qué me refiero con reaccionar? No salió de su casa corriendo y le dijo al rey, rey, ya me voy porque tengo que ir a ver a mi familia que está en tal lado. No, él oró y esperó instrucción de parte de Dios. Él estaba bien ahí en ese lugar con su empleo, estaba bien con su vida, él estaba bien con su familia. Sin embargo, hermanos, Dios puso ese sentir especial en la vida de este hombre Nehemías y la dirección de Dios para saber qué es lo que tenía que hacer por su pueblo. Cuando tú sabes que hay una necesidad, dile, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si yo me entero que hay una necesidad, ¿qué quieres que yo haga? Porque a veces es muy fácil nada más orar. Es muy fácil nada más orar. Pero la situación es cuándo actuar. ¿Saben que pasó un periodo de cerca de 4 meses de oración este hombre Nehemías? Empieza en el capítulo 1, en el primer versículo, empieza a hablar en qué mes estaba Quisleu. Ese mes es más o menos entre noviembre y diciembre, según el calendario hebreo. Y luego el capítulo 2 nos habla, sucedió en el mes de Nisán, ahí se va en el mes de marzo, abril, pasó 4 meses con esa necesidad en su corazón, con esa tal vez, voy a llamarle angustia espiritual por su familia. Señor, ¿qué tengo que hacer? Señor, ¿qué tengo que hacer? Padre, guíame. Señor, yo te he pedido, ¿cuál fue la petición que hizo Nehemías en el versículo 11? Y dame gracia delante de aquel varón. Dame gracia, porque si este Nehemías se acercaba a este hombre Moisés y decirle, me voy, podría perder el trabajo, podría perder hasta el cuello. Porque era un hombre apegado al rey. Dice, dame gracias, Señor. Dame gracias, Señor. Y después de estos 4 meses de conversación con Nehemías y Dios, sucede algo tremendo. Le dice el rey a Nehemías, Nehemías, ¿qué te pasa? Nehemías, te veo los ojos tristes. ¿Qué tienes, Nehemías? ¿Qué pasa contigo? Entonces en ese momento, Nehemías toma el valor de parte de Dios a su vida y empieza a decirle lo que pasó, lo que está sucediendo. No le pidió vacaciones al rey, ¿verdad? No, tampoco fue que necesitaba su ayuda, pues sabía que la ayuda viene de Jehová. La misma palabra lo dice, Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y a veces, hermanos, ponemos nuestros ojos en la gente, en una esperanza, porque lo vemos y sabemos que a lo mejor Él nos puede ayudar o ella nos puede dar un consejo y pones tu esperanza en la persona. Nehemías pudo haberle pedido al rey algo o no. Claro que sí. Sin embargo, durante esos 4 meses estuvo clamando al Señor diciendo, Señor, a ti alzo mis ojos, ¿a dónde más los puedo levantar, Señor? Porque mi socorro viene de ti, tú hiciste los cielos y la tierra y tú lo sabes absolutamente todo, Señor. Y Dios puso el momento perfecto en que el rey Artajerjes le preguntara, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Saben que Nehemías supo esperar pacientemente a Jehová? El Salmo 40 nos lo enseña, pacientemente espera a Jehová. Y la palabra paciente, hermanos, la palabra cuando dices pacientemente, no es de que estés aquí nada más, no, pues aquí espero pacientemente. O estás con el celular, aquí pasándola, no.
pacientemente esperar en Dios. Dice que aún en medio del dolor, aún en medio de la aflicción, tú estás esperando en Dios. No estás desesperado. Eso es esperar pacientemente. Cuando vas al doctor, cuando vas a consultarte, no está la gente ahí esperando. ¿Y qué está haciendo la gente? Está esperando pacientemente, sí, pero está con el celular. O está platicando para que se le vaya el tiempo. Pero cuando tú esperas pacientemente a Jehová, es aún en medio del problema, de la tribulación por lo que estoy pasando, por lo que estoy viviendo, tengo que saber que tengo que esperar en Él. La respuesta que Él tenga dicha para nosotros. Y a veces la respuesta que nosotros queremos es una respuesta favorable. Y a veces el Señor te dice no. Como lo hemos platicado en 2 Corintios capítulo 12, que habla de Pablo, que le dijo, Señor, quita de mí este aguijón. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? No. Bástate mi gracia. Dijo, no te voy a sanar, bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente. Y a veces no nos gusta escuchar los nos de Dios. A veces no nos gusta esperar. Imagínense cómo habrá sentido Nehemías cuando escuchó de su hermano cómo estaba la ciudad. Se haber sintió desesperado. Yo fui parte de este evento y ahorita lo recuerdo. Hace muchos años ya tuve un accidente aquí en la esquina, así se los he platicado. O Carla lo platicó una vez aquí, no recuerdo. Y estamos hablando de hace como 29 años, más o menos. No todos teníamos acceso a un celular en ese tiempo. Y de alguna forma di el teléfono de la casa y sonó el teléfono, ya era muy noche, ya era madrugada. Y sonó el teléfono. ¿Y qué piensas cuando suena el teléfono? Lo peor a esas horas. Y sonó el teléfono, contestó mi papá, y salió corriendo mi papá, y salió corriendo mi mamá, con una desesperación. Dice Carla que ella se quedó angustiada por su manito, ¿verdad? Se quedó angustiada, ¿qué habrá pasado? ¿Qué sucedió? Imagínate cómo se sentía Nehemías al saber que la ciudad de él estaba destruida, que no había muros, que las puertas habían sido quemadas. Y sin embargo, ¿qué hizo? Esperó. Supo esperar en el Señor, supo en quién confiar. Y Dios puso el momento oportuno con Nehemías para que hablara con Artajerjes. Vamos al capítulo 2. El tema de esta tarde es tiempo de reconstruir. Capítulo 2 dice, versículo 1, 2 y 3, sucedió que en el mes de Nisán, que es entre marzo y abril, ya habían pasado 4 meses, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu corazón, tu rostro? ¿Por qué estás triste, Nehemías? ¿Qué te duele, Nehemías? ¿Qué está pasando? Dice, pues no estás enfermo. Veía tristeza en su rostro, en sus ojos. ¿Alguien ha visto los ojos tristes de una persona? Que no está enferma, pero se le ven los ojos tristes. Así seguramente vio el rey a Nehemías. No estás enfermo, pero hay algo en tus ojos. Tu semblante se ve triste, se ve necesitado. ¿Qué pasa? Y dice, versículo 2, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces dice Nehemías, temí en gran manera. ¿Por qué? Porque a lo mejor pudo haber pensado el rey, este Nehemías está triste porque a lo mejor lo amenazaron para que me envenenara. Haga ver algo está sucediendo. Algo está pasando en la vida de este hombre. Y si fue así, él merece la muerte. Nehemías merece morir. Era el castigo, era la paga de él por haber sido infiel o haber sido traicionero al rey. Y por eso dice, y temí. ¿Qué me va a pasar ahora? Cuando el rey me vio ya con los ojos
cansados, con los ojos tristes. Dice, temí en gran manera. Versículo 3 dice, y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Dice este hombre, eso está pasando en mi casa. Ahora te pregunto a ti querido hermano, hermana, ¿te duele lo que está pasando en estos tiempos? ¿Te duele lo que está pasando en estos tiempos? No afuera, sino en la iglesia. ¿Te duele lo que está pasando? ¿Qué tanto te duele? ¿Qué tanto te duele? A veces nos da pena hablar. Platicando con Jaciel, él llegó el domingo pasado, gracias a Dios se le quedó el carro tirado en la carretera porque ya no iba a pasar por aquí. Y ya me marcó un mensajito y ya fui al rescate, allá por San Antonio de las Alazanas. Y ya nos trajimos el carro en grúa, etcétera, etcétera. Y estuvimos platicando. Estuvimos el año pasado en Corea. Y este año otra vez me invitó Jaciel, pero por cuestiones mías no pude ir. Pero me decía Jaciel que pasó un hermano ahí a dar un testimonio. Y ahorita me acordé porque viene mucho de la mano, de que uno tiene que tener el oído abierto para escuchar la voz de Dios. Cuando Dios te dice algo, tienes que hacerlo, no cuestionar. Y dice que este misionero o este pastor pasó al frente de esa conferencia y estuvo dando una conferencia y llegó el momento en que su corazón se quebrantó porque le dijo Dios que le fuera a hablar a esa muchacha del Evangelio, ¿cierto? Y este hombre dudó en saber si era realmente la voz de Dios o no. Y vio a la muchacha que pasó y de alguna forma u otra, si quieres saber bien cómo fue el testimonio, se lo pregunta a Jaciel. Pero vio este hombre cómo la muchacha se aventó, se suicidó. Y este pastor dice que se quebró. Se quebró. Y lo trae en su corazón por no haber escuchado la voz de Dios. La escuchó, pero no obedeció. ¿Cuántas veces has escuchado la voz de Dios y no la obedeces? ¿Cuántas veces has escuchado la voz de Dios y lo haces a un lado? No, este no es Dios. ¿Te duele lo que pasa actualmente? No en el mundo solamente, sino en la iglesia. Jeremías decía, mis jóvenes y mis vírgenes están siendo tomados cautivos. La iglesia, hermano, está en una pasividad espiritual tremenda. Está en un conformismo. Y no hablo de la iglesia de afuera nada más, sino de nosotros mismos. Hay una pasividad, no hay un amor realmente por las almas. ¿Qué vamos a hacer ahora con eso, hermanos? Nehemías tenía ese amor por las vidas. Nehemías tenía esa pasión por las almas y no fue corriendo a rescatarlas, sino fue a buscar a Dios. Señor, dame dirección, pon tú el tiempo, pon tú los recursos para hacer las cosas. Señor, yo no sé qué hacer, yo no sé si es bueno ir ahorita o ir al rato, no sé. Y se dio el tiempo de Dios, pasaron 120 a 150 días, 4 meses. Aproximadamente, cuando Dios abrió la puerta. Y cuando Dios abrió la puerta, la abrió completa, hermanos. Porque sigue diciendo, en versículo 4, me dijo el rey, ¿qué cosa necesitas? Entonces oré al Dios de los cielos y le dije al rey, si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti,
envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje, Nehemías? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. Me voy a ir por tanto tiempo. No le dijo, voy a tomar un avión, son 1000 kilómetros, en un día llego allá, estoy allá una semana y me regreso. Tenía que irse en burro, camello, no sé, caminando 1000 kilómetros aproximadamente. Imagínese el viaje. No había bicicleta tampoco, porque ya sabemos que el hermano Oscar le pega duro a la bicicleta de aquí hasta Pasco, por la carretera, ¿no? Pero ahí este hombre, ¿cuánto tiempo? Y le dijo Nehemías, tanto tiempo voy a ir. ¿Sabe cuánto tiempo? ¿Alguien sabe cuánto tiempo fue? No, no lo dice la Biblia. Y si no lo dice la Biblia, no tenemos por qué inventarlo, ¿verdad? Pero fue seguramente mucho tiempo el que se fue y tuvo el visto bueno de Artajerjes. Y le dice versículo 7, además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas, o sea, dame un pasaporte, rey, para ir con los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmendar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré, y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de Dios sobre mí. Dios le abrió la puerta completa. Totalmente, dice el versículo 9, vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército, gente a caballo, pero oyéndolo Sanbalat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Empezó a encontrar oposición. Oposición. Cuando tú quieres hacer algo que el Señor te va dirigiendo, hermano, seguramente vas a encontrar un momento de oposición. Y va a haber oposición. Y va a haber oposición. Y vas a decir, se me hace que no es Dios, se me hace que fue mi pensamiento, mejor me regreso a mi casa. Por eso es que tienes que tener el discernimiento de qué hacer, tienes que tener el conocimiento de la palabra, conocer cuál es su voluntad. No es moverte de aquí para allá por moverte, es saber esperar y saber tener la dirección de parte de Dios. Y gracias a la misericordia de Dios por lo que sucedió, Nehemías llegó a Jerusalén y ¿sabes qué fue lo que empezó a hacer? Él no hizo una campaña diciendo, va a ir Nehemías a arreglar tu casa, va Nehemías a levantar las puertas, va a ir Nehemías. Llegó Nehemías y dice la palabra de Dios que en secreto salió a recorrer la ciudad, fue a reconocerlas, llegó sin aspavientos, llegó sin exhibicionismos, sin decirle nada a nadie de lo que Dios había puesto en su corazón. Nehemías no estaba ahí por impulso, hermanos, sino por dirección de Dios. Dice el versículo 11 al 16. Llegué, pues, a Jerusalén y después de estar ahí 3 días, me levanté de noche. Yo y unos pocos varones conmigo. Y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Nehemías, hermanos, fue a observar con sus propios ojos lo que estaba sucediendo. Y dice el versículo 13, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente de Dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas estaban consumidas por fuego. Se dio cuenta que no había protección. Versículo 14, pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba, y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví
y no sabían los oficiales a dónde yo iba, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. ¿Sabes? Llegó el momento en que la gente estaba acostumbrada a vivir como estaban, en la destrucción. Y quiero preguntarte, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si su casa, la de usted o la mía, se quedara sin puertas? ¿Qué pasaría si llega el cerrajero y dices, no, me tengo que llevar la puerta para arreglarla, te la traigo al ratito? ¿Qué harías, Moisés? ¿No? ¿Qué harías, Moisés, si te fueras a vivir una casa sin ventanas? Que estuvieran los huecos y sin puerta. ¿Tú qué harías? Ahí está tu esposa y ahí está tu hija. ¿Qué harías, Moisés? No me cuentes, pero te voy a decir qué harías. Tal vez tratarías de estar en la pared y estar al pendiente de que nadie se metiera. Y ahí está Moisés parado en la puerta, en el dintel de su casa. Y pasa una noche y no pasó nada. Gracias a Dios, gloria a Dios, porque Él es el que nos cuida. Y pasan 2 noches y el Señor está con nosotros. Y pasan 3 noches, 4 noches, 5 noches y ya como que hasta el pecho lo bajas y se te empieza a hacer la panza, ya más relajado. Pasa un mes sin puertas y ventanas y ya como que Moisés ya va al Oxxo tantito, ¿no? Y corriendo y regresa. Y pasan 2 meses, 3 meses, 1 año. Y al año ya Moisés se va a dormir a su casa. Digo, a su cama, a su Moisés. Se va a dormir. Ya está relajado. Pues es que no pasó nada. Llegó el momento, es un ejemplo, Moisés, que se acostumbró a estar sin puertas y ventanas, a estar sin protección, a estar sin cuidado, a estar a expensas de ver qué pasa, pero como aparentemente, entre comillas, no pasa nada, él está conforme. Y así a veces es la vida del cristiano, con un conformismo espiritual de que no pasa nada. Yo no sé, hermano, si tus puertas de tu casa espiritual están derrumbadas, quemadas. Yo no sé si las paredes de tu casa están en el piso. Y a lo mejor tú estás acostumbrado ya a vivir así, sin esa protección divina de parte del Señor. Fíjense, estos 2 versículos, 17 y 18, son los principales versículos de esta enseñanza. Tiempo de reconstruir. Dice el versículo 17, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Y dice Nehemías, venid edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio, no estemos más en vergüenza. Te está viendo la gente, te ve ahí y estás pasando vergüenza, ya no estés así más. Y dice el 18, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho y dijeron, levantémonos, edifiquemos y así esforzaron sus manos para bien. Voy a tocar 3 puntos. El primero es reconocer. ¿A quién de nosotros le gusta reconocer que está equivocado? Sea honesto. ¿A usted, hermana, le gusta reconocer que está equivocada? ¿Segura? O sea, por mi andador no estoy equivocada. Madre, ¿te gusta reconocer que estás equivocada? Ok, entendí tu mirada. A nadie. Grace, ¿te gusta que estar equivocada? Hermana Beli, yo quiero saber, ¿a usted le gusta saber que está equivocada? No. A nadie nos gusta. ¿A usted, hermana Katy, le gusta que le lleven la contra? Porque usted está equivocada y es que, Katy, esto. No. Y ya te dijo, Oscar, no, y no.
Yo me imagino a la hermana Katy yendo al súper y poniendo ahí sus manzanas, y el hermano Oscar le da una manzana y dice, no, esta no. Y luego la pone Oscar ahí donde están las manzanas que está agarrando Katy, esta sí, por llevarle la contra. No, no los he visto, pero es un decir. ¿Mandé? Me imaginé, ¿verdad? ¿Y a quién le gusta que le lleven la contra? A nadie. A nadie le gusta que le lleven la contra. A nadie le gusta aceptar que está equivocado. A nadie nos gusta que nos corrijan. A nadie nos gusta que nos enseñen. Qué triste, ¿no? Qué triste. Pero lo primero que tienes que hacer, que tenemos que hacer, hermanos, y lo que le enseñó Nehemías fue, uno, reconocer. Nehemías está enseñándoles una super lección muy valiosa de reconocer cuál es el plan de Dios para nosotros. Y cuando lo leemos en estos versículos, hermanos, nos damos cuenta que Nehemías, mientras caminaba por la ciudad, reconoció cómo estaba la ciudad, ¿sí? Se dio cuenta de una realidad, que la realidad era que la ciudad de Jerusalén estaba sin protección, sin muros, puertas quemadas, destruida. Hizo una radiografía de cómo estaba la ciudad. Te dijo cómo está de la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, y cómo dice la Biblia que está en Isaías capítulo 1, versículo 7. Podrido, una llaga podrida. Y se dio cuenta Nehemías que ese lugar estaba mal. La condición actual de ese lugar era pésima. Y Nehemías no lo ignoró, no ignoró los problemas, no lo minimizó, sino que lo enfrentó con los demás con valentía. Hermanos, hoy en el 2025, si Nehemías estuviera aquí, ¿qué nos diría? ¿Sabes qué nos diría? Iglesia, Pacto de Gracia, despierta. Has dejado que los muros de tu casa, tus muros espirituales, los muros que hay en tu familia se derrumben mientras que estás distraído con otras cosas, con cosas vanas, con entretenimiento, con la comodidad, con la indiferencia. Basta, iglesia. Es tiempo de reconstruir. Es tiempo de levantarte. Y nos da una clara enseñanza, Nehemías, de cómo entender lo que Dios quiere que hagamos. Nehemías, fíjense, dirige al pueblo de una forma muy bonita, ungida por el Señor, y dice, vosotros veis el mal en que estamos. Seguramente esa gente se daba cuenta de lo mal que estaba y sabían que era un trabajo casi imposible o complicado de levantar otra vez los muros, que aparentemente nadie podía solucionar el problema, y simplemente se detuvieron los habitantes de ese lugar porque aprendieron a vivir con eso, aprendieron a sobrellevar esas cosas. ¿Y a ti no te pasa, hermano? A veces no hay algo con lo que ya aprendiste a vivir y no es de parte de Dios. Yo creo que a todos nos ha pasado. Aprendes a vivir con algo. Aprendes a vivir con el pecado. Es costumbre. Se te vuelve costumbre. Yo creo que por eso decía también este hombre David, Señor, perdóname aún los pecados que me son ocultos. Y estaba este hombre David alerta, estaba atento a su relación con Dios. Ahora quiero preguntarles, ¿quién de ustedes vivirá actualmente, hoy, en el 2025, con las puertas de su casa abiertas y las ventanas abiertas, de par en par? ¿Quién de ustedes lo haría? Nadie. Nadie lo haría. Aún hasta en los mejores residenciales, con seguridad privada, roban. Por mucho que tú cuides, hermano, pueden robar. Ahora imagínate el diablo que quiere destruirte y caminas en una indiferencia espiritual. Nehemías les pidió que notaran lo obvio. ¿No les ha pasado esto?
¿Dónde tengo los lentes? ¿Dónde tengo los lentes? Lo obvio. Y a veces no te das cuenta de lo obvio. Cierras tus ojos, te volteas hacia otro lado. Estás acostumbrado a vivir sin protección. Nehemías pidió que notaran lo obvio, lo evidente. Y a veces, hermanos, es difícil ver lo que no queremos ver. Cuando vas al doctor y traes días, semanas de molestia, malestar, vas al doctor y te dice, ¿sabe qué? Hay que hacer análisis, hay que sacar radiografías, hay que sacar un TAC. Cuando te empieza a decir eso, ¿estás contento por lo que puedes llegar a ver? No quieres conocer la verdad, no quieres ver lo obvio, no quieres aceptar que hay un problema en tu organismo y muchas veces no queremos aceptar que hay un problema espiritual en nuestras vidas, hermanos. A lo mejor hay falta de contentamiento con lo que Dios nos ha dado. A lo mejor estamos muy metidos en entretenimiento, hermano, y el entretenimiento no me refiero solamente a las redes sociales, al entretenimiento de que estás escuchando una prédica, ves un concierto, vas a otra prédica, otro concierto, estás entreteniendo y ¿sabes qué? Estás como una vasija rota. Te vas vaciando, no quieres darte cuenta de tu tibieza espiritual, no quieres darte cuenta de tu mediocridad espiritual, no quieres darte cuenta de que a lo mejor tu matrimonio está quebrado, a lo mejor no quieres darte cuenta de que tus hijos están perdidos, a lo mejor no te quieres darte cuenta que vas palmeando alabanzas y vas caminando al infierno. A lo mejor no lo sabes o no te has dado cuenta. Y es por eso que Nehemías habla de una forma diciéndoles, vosotros veis en el versículo 17, vosotros veis el mal en que estamos. Nehemías no llegó como si estuviera ahí para arreglar el problema, hermanos. El problema, dice aquí, versículo 17, les dije, vosotros veis el mal en que estamos. Él se está incluyendo. ¿Se dan cuenta? No está diciéndote, estás mal, sino estamos. Nehemías no criticó a los líderes, Nehemías no estuvo criticando a los que vivían ahí, no los señaló, hermanos. Nehemías se identificó juntamente con el problema. Nos hemos conformado, hermanos, con servicios bonitos, con escuchar conferencias, con escuchar prédicas, con conciertos. Creemos que nos estamos llenando de su presencia, pero como lo dije ahorita, hermanos, en realidad muchas de nuestras vidas siguen vacías. Muchas de nuestras vidas siguen vacías, porque estamos rotos por dentro, porque estamos estancados, estamos viendo pasivamente. Y les voy a decir algo, amados hermanos, es tiempo de reconstruir. Es tiempo de reconstruir. Hemos tolerado divisiones en nuestras casas, el papá contra la mamá, los hijos contra los padres contra los hijos, aún dentro de la iglesia. Hay esto, hermano, hay el otro, hermano. Hermano, no podemos seguir viviendo así. Versículo 17, lo vuelvo a leer, dice, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por fuego. Aquí Nehemías no solo señala el problema, sino también está dándole la solución, porque es muy fácil decirte, estás equivocado, pero ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? La solución se le está dando diciendo aquí, en este versículo 17, en la segunda parte, les dice, venid, ¿y qué más? Edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio y vergüenza. Les está mostrando, les está enseñando, estás mal, pero no nada más te quedes con que estás mal. Dice, venid, vamos a trabajar juntos, vamos a hacer juntos las cosas, vamos a esforzarnos. ¿Para qué? Para edificar la protección, para edificar el muro de Jerusalén y no estemos más en vergüenza.
Vayamos y reconstruyamos. Abramos nuestros ojos, hermanos, y nuestros oídos espirituales a través de la oración y del ayuno. Hermanos, ustedes están invitados a venir aquí a la oración los viernes a las 7. No es un entretiempo para iniciar el discipulado a las 8, hermanos. Es un tiempo de oración que a lo mejor usted no tiene en su casa, que a lo mejor usted no puede venir los sábados en la oración la oración de los sábados en la mañana. Nada más venimos 2, 3 personas, hermanos, los sábados. A lo mejor usted está muy cansado, pero ¿sabe qué? Mi padre decía que este mundo es de los cansados. Hay que esforzarse, hay que esforzarse, hay que esforzarse. No lo digo para que mi amigo Jaciel se sienta bien, pero a este muchacho le faltan horas al día. Está para arriba y para abajo y a un lado, a otro, con su esposa, con sus hijos, y va a una misión, va a otra misión, va a una iglesia, va a otro lado a predicar el evangelio. Falta tiempo, hermanos, y nosotros estamos en un conformismo sentados ahí en las sillas. Estamos siendo como ovejas engordadas. Cada vez más nos engordamos más y conocemos la palabra y sé mucho de la palabra de Dios. Les he comentado, ¿quién es el mejor teólogo que existe? El diablo, Satanás, y no es salvo. Por mucho que tú sepas de la iglesia, de la Biblia, hermano, conocer tanta Biblia no te va a hacer salvo, sino el ser obediente a lo que Dios te está diciendo. Y conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. No hay otra, hermano. Puedes conocer la palabra de Dios y puedes ignorarla al mismo tiempo, no haciendo caso. Por eso es que cantamos hoy, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. ¿Dónde lo dice, Miguelina? Lo dice en el Salmo 19. 4 versículos cantamos literales de la palabra del Señor. Que no se nos olvide que la palabra de Dios es la que conforta nuestras vidas. No hay por dónde, Fer, más que con la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que nos esforcemos y que seamos valientes. Y si nos lo dice repetidas veces es porque vamos a encontrar momentos de temor, vamos a encontrar momentos de angustia, pero solamente con Cristo somos más que vencedores. Tú solo no puedes. Por eso dice la palabra de Dios, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Somos débiles, somos siervos inútiles. Pero en Cristo, hermanos, en Cristo podemos caminar en victoria. Aunque la gente piense que estás derrotado, no, hermano, estamos caminando en victoria. ¿Sabes por qué? Porque Cristo está tratando con nuestras vidas, con nuestros corazones. Porque Él está perfeccionando su obra en nosotros para llevarnos a la estatura del varón perfecto. Tenemos que ser moldeados, pero tenemos que tener esa mente de Cristo en nuestras vidas. ¿Y cómo vas a tener la mente de Cristo si no lees la Biblia? ¿Cómo vas a tener la mente de Cristo si no oras? ¿Cómo vas a tener la mente de Cristo si no ayunas? ¿Cómo vas a tener la mente de Cristo si no lo amas? Si no quieres ser como Él. Carla decía ahorita en la enseñanza de la mañana, el momento en donde más mentiras se dicen en nuestras vidas, ¿cuándo es? En la alabanza y en la adoración. Porque le estás diciendo, Señor, te necesito y Señor, te amo y no daré mi vida a nadie más que a ti, no me acuerdo cómo va lo demás a ti y todo eso, hermano. Y es una mentira. Se vuelve una mentira. ¿Cuál es tu condición realmente con el Señor el día de hoy, iglesia? ¿Los muros de tu casa están caídos? ¿Las puertas de tu casa están quemadas? ¿Está así el lugar abierto para que el diablo vaya y entre y destruya tu familia? Les dice Nehemías, así están las cosas, así está la radiografía del lugar. Y luego les da la solución diciéndoles en este versículo 17, venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio y vergüenza. Abramos nuestros ojos y nuestros oídos espirituales, hermanos. Debemos buscar la dirección de Dios, estar atento a las instrucciones. Si no sabes qué hacer, no hagas nada. Si no sabes qué hacer, no hagas nada. Espera en el Señor, busca la dirección de Dios, aprende a buscar su plan. Dios, ¿se acuerdan que mi padre decía, Dios no bendice planes?
Él revela su plan. Porque Dios no tiene un plan A, un plan B y un plan C. Tiene un solo plan. Señor, revélame tu plan para mi vida. Revélame qué sigue en mi vida. Revélame a dónde tengo que ir, Señor. Padre, si tú me tienes aquí en este lugar, que se cumpla tu propósito de que yo esté en este lugar. Si tú estás en tu casa, Señor, ¿cuál es el propósito de que yo esté aquí en la casa, Señor? Si tú, hermano, estás pasando por una enfermedad, por una angustia, Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Ves a la gente enferma? Yo veía a mi padre enfermo y le decía, ¿qué nos quiere enseñar con esto el Señor, papá? Porque el trato no era nada más para él, sino para los que amábamos a mi padre. ¿Qué me quieres enseñar, Señor, con esta situación? Señor, ¿qué me quieres enseñar con lo que estoy viviendo hoy día, Señor? No quiero estar descubierto, no quiero que mi vida espiritual esté descubierta. Necesito, Señor mío, esa protección, Señor mío. Necesito que tú me cuides, Padre, que cuides mis pensamientos, que me libres del mal que hay en mí. Porque el mal habita en uno. Pensamos, el Señor me va a librar del mal. Ay, no te vas a tropezar. No, del mal que hay en uno. Porque dentro de nosotros está el mal. Engañoso, perverso es el corazón del hombre, más que todas las cosas. Y estos hombres estaban ya engañados de sí mismos, consigo mismos, porque ya se habían acostumbrado a vivir sin muros, se habían acostumbrado a vivir sin puertas, se habían acostumbrado a vivir sin protección. Hermano, ¿tú estás acostumbrado a vivir así al día de hoy? Si es así, hermano, hoy es el día en que puede cambiar realmente tu vida espiritual. En que realmente tú puedes ir y decirle, Señor, Señor, necesito tu cuidado y tu protección. Número 2, llamado a la acción. Fue lo que hizo Nehemías con estos hombres. Los llamó a la acción. ¿Cómo los llamó a la acción, hermano Consuelo? Les dijo, venid y edifiquemos. Es el llamado a la acción. Dios te está llamando también a ti a la acción. Nehemías reconoció que la situación era difícil en Jerusalén y presentó, les dijo, el llamado. El Señor me llamó y el Señor puso las cosas así, dice versículo 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Él empezó a testificar lo que el Señor había hecho en su vida. Él empieza a decirles, yo cuando me enteré a través de mi hermano lo que había pasado, yo caí postrado de rodillas, me dolió mucho el corazón saber tu situación, me dolió mucho saber que no había protección, me dolió mucho saber que no había muros, que las puertas estaban quemadas. Y le dije, Señor, ¿y ahora qué sigue? Señor, ¿qué voy a hacer, Señor? Mi corazón está allá, Señor, pero tú me tienes aquí trabajando, Señor. No puedo dar mal testimonio con el rey Artajerjes. Señor, haz las cosas a tu tiempo, no en mi tiempo, porque si yo lo hago en mi tiempo, fracaso. Pero si lo hago en tu tiempo, Señor mío, la gloria es tuya, Señor. Porque a veces actúas y dices, que sea para la gloria del Señor. Y esto lo hago para la gloria del Señor. El Señor ni te lo ha pedido que lo hagas y lo estás haciendo. Y este hombre Nehemías abrió su corazón y empezó a testificarles, diciéndoles en el 18, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Él conocía mi tristeza, me enteré de lo que estaban viviendo y estaba yo lejos de ustedes y tuve que aprender a esperar en el tiempo de Dios. Qué difícil es aprender a esperar en el tiempo de Dios. Que Dios pusiera los medios. Porque a veces, hermano, uno quiere poner los medios, para que las cosas se den. ¿Me explico? Uno a veces quiere poner de sus medios y Dios es el que provee. Uno quiere solucionar, pero Dios es el que soluciona. Les voy a dar un ejemplo que todos ustedes conocen. ¿Sabían ustedes el problema que teníamos aquí de goteras en la congregación? ¿Sí? Lo he comentado, en alguna ocasión le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Ya estoy fastidiado. Vamos a hipotecar la casa para reparar el techo. Vamos a hacerlo.
Y el Señor me dijo, es mi obra, no la tuya. Y ahí es donde entra la lucha. Señor, pero ¿cómo le hago? Y dice, no me quieras ayudar a mí. Y a veces uno quiere ayudar a Dios. Y Dios, Grace, de una forma preciosa, cubrió la necesidad de su pueblo. ¿Me explico? Y uno a veces quiere ayudar a Dios. Y no se trata de ayudar a Dios, sino de creer que Él tiene el poder para hacer las cosas. Y es todo a su tiempo. Dice Job, si Él me matare, en Él voy a esperar. Si Él me matare, en Él voy a esperar. Y si te mató, gloria a Dios, ya estás en el cielo, ¿no? Ya estás con Él. Qué mejor lugar que estar con el Señor, ¿no? Dice este versículo 18, la segunda parte, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, lo voy a leer completo, discúlpenme hermanos. Entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos, y se esforzaron sus manos para el bien. Es un aspecto importante de este versículo, hermanos, que la respuesta del pueblo de Dios fue inmediata. Si se da cuenta, como dice, levantémonos y edifiquemos. Esto nos enseña una lección muy, muy importante, hermano. Cuando reconocemos el llamado de Dios, cuando Dios nos dice algo, cuando Dios nos quiere enseñar algo, nos quiere mostrar algo, no debemos de perder tiempo en la indecisión, en la postergación de las cosas. Dios te dice cuándo, cómo, dónde, por qué, te da todo. La respuesta, hermano, sí, que vemos aquí es inmediata casi, ¿verdad? Ya cuando estaba ahí Nehemías. No dijeron, pues déjanos ver si podemos ir mañana porque tenemos cosas que hacer. No, fue levantémonos, vamos a edificar, vamos a construir, vamos a hacer las cosas, ¿verdad? Sabían que Dios los había llamado a una tarea y confiaban en la dirección de Dios. Y eso es importantísimo, el confiar en la dirección de Dios. Estaba Nehemías como el líder de ellos y sabían que lo que tenían que hacer era como lo que Nehemías les decía, porque venía de parte de Dios. Dios le había dado la visión y ellos tenían que actuar juntamente con ellos. Nehemías testificó desde su corazón qué es lo que había pasado en el momento que se enteró de la situación, y Nehemías testificó cómo Dios suplió a través de Artajerjes. Todo. ¿Qué necesitas? Necesito madera, necesito pasaporte, necesito que me abras puertas, necesito esto, y se lo dio todo, y se abrió la puerta. Se abrió la puerta para que llegaran ahí. Entonces estos hombres dijeron, vamos adelante, vamos adelante. La respuesta, hermano, es para los problemas que tú puedas tener, hermano. Viene en Hebreos 11:6 que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres realmente agradar a Dios? Tiene que actuar esa fe que hay en ti. Y esa fe tiene un nombre, es Cristo. La fe es una persona y es Cristo. Él en nosotros, hermano. Él en nosotros. Efesios capítulo 3. Si me ayudan a buscarlo. Efesios capítulo 4, versículo 3. Nos insta, nos dice de esta forma, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y cuando trabajamos juntos, hermanos, en unidad, somos más efectivos. Somos más efectivos. Hoy Dios nos llama a levantarnos como iglesia, hermanos, con una misma urgencia, unidad, de ir y predicar su evangelio, de trabajar para Él. No permitamos que la indecisión, hermanos, que la autocomplacencia, porque a veces eso tenemos en nosotros, una autocomplacencia, y dices, ¡ay, estoy bien! ¡Ahí va! ¡Ahí la llevo! Y te estancas. No te estanques. Busca qué sigue más adelante en tu vida espiritual con el Señor. Hermano, hay que hacer esto, hermano. Adelante, hagámoslo. Si viene de parte de Dios. Estamos visitando los hospitales que ahorita le dimos un break. Iniciamos en finales de agosto otra vez, ¿verdad? Pero ¿cuántos años? Llevamos un año y fracción
yendo mes tras mes a los hospitales, se les ha invitado a ir a los hospitales, es que no puedo, es que no tengo en qué moverme, es que, hermano, realmente, si te invitaran a unos 15 años a Taiwán, créeme que harías lo necesario para ir a Taiwán a los 15 años. Ve a servir al Señor. Es que, ¿qué voy a hacer ahí? No sé hablar. Ya somos dos. Nos ponemos a orar ahí. Un círculo de oración, 4, 5, 6, 10 personas orando, otros 8 adentro, llevando folletos, predicando el evangelio adentro, y otros 8 ahí repartiendo la comida. Porque es lo que hacemos, o es lo que hacen los hermanos. Llevan pan, llevan café, llevan sándwiches, llevan fruta. No vas a desayunar tú ahí, es para dar lo que el Señor te ha dado. Ve a ver la necesidad que hay en los hospitales. Oye, Jorge, vamos a orar para que el Señor nos lleve a un asilo. En los asilos hay mucha necesidad. Jorge, vamos a orar para ir al DIF. Yo tengo el teléfono de la señora del DIF, que está ahí, la secretaria del DIF, y nos abrió la puerta el año pasado, ¿verdad, Mayela? Nada, es que los tiempos no se concatenaban, no coincidían los tiempos. Hermano Jorge, vamos a hacer esto, vamos a orar para que el Señor nos dirija. No es hacer aquí, allá y allá. No. Todo es un orden. Todo lleva un orden. Hermano, quiero predicar el evangelio. Adelante, hermano. Adelante. Lo espero aquí a las 11:30 de la mañana con la hermana Katy y el hermano Oscar, que todos los domingos están allá afuera repartiendo folletos juntamente con Sara García. Adelante, empieza a trabajar, da un paso al frente y empieza a servir a Dios. Deja de ser una oveja engordada, hermano, estancado ahí viendo que todo se está cayendo, se está derrumbando y tú ahí sentado. Sal a predicar el evangelio con tu familia, con tus amigos, con tus amistades, con la gente que vive aquí alrededor. No, pues es que no me hacen caso. No, hermano, el que sigue. Hermano, y te estoy diciendo esto porque necesitamos hacerlo, es un mandamiento del Señor. Y no para que aquí esta iglesia esté llena o esta congregación esté llena, no me importa, hermano. Lo que se necesita es que sean salvos, vayan a pacto, vayan a donde vayan, pero que nazcan de nuevo la gente, que el evangelio sea predicado. Pero estamos en un conformismo, estamos nosotros en un muro con puerta y ventanas, hermano. Pero es un muro de conformismo a veces. Es un muro donde nos sentimos protegidos aquí del clima, que hace frío, que hace calor, de la lluvia. Pero estos muros se tienen que derrumbar, hermano, para que salgas a predicar el evangelio. ¿O falta que venga persecución? Hay mucha persecución, hermanos. Muchísima persecución y a veces no nos damos cuenta. ¿Qué pasaría si nuestro país estuviera en guerra? Que está en una guerra civil o en una guerra de tantos muertos que hay y como no pasa nada en Saltillo estamos tranquilos, pero ¿qué tal hace 15 años? Escuchábamos balazos y demás y ay Señor, cuídanos y guárdanos y protégenos y demás. Y ahora como no se escucha nada de eso, volvemos al conformismo. ¿No les parece que ha pasado lo mismo que nosotros? A la quietud. Parece que necesitamos una tormenta. Parece que necesitamos un sacudimiento espiritual en nuestras vidas para que volteemos nuestros ojos a Cristo y clamar, Señor, ayúdanos. Que haya un fuego en nuestro corazón, hermanos. Que haya un fuego en nuestro corazón. Porque recuerde que usted y yo, lo que dice 1 Corintios 3:9, búscalo conmigo, hermanos. Y yo voy a leer cuando usted ya lo tenga. 1 Corintios 3:9. Dice la palabra del Señor, nos recuerda la palabra del Señor, porque nosotros somos cola. ¿Nosotros somos qué? Cola. ¿Quién es la cabeza? Él es el que se tiene que ver.
Nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Somos colaboradores de la obra divina, hermanos, para edificar el reino de Dios. Así que, hermanos, hermanas, levantémonos juntos en unidad. Actuemos con urgencia, reconstruyamos el templo espiritual. Si tu templo espiritual está destruido, hermano, reedifica ese altar con el Señor, reedifica tu relación con el Señor. Deja de andar pensando en una u otra cosa, busca del Señor, no te detengas. Y número 3, hermano, hay que superar los desafíos. ¿Se acuerdan que leímos en el versículo 10 del capítulo 2 de Nehemías? Pero oyéndolo Sanbalat, gracias. Pero oyéndolos Sanbalat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Encontraron una serie de obstáculos, Nehemías y el pueblo, una serie de desafíos. Mientras que estuvieron trabajando en los muros, oposición de los enemigos siempre vas a encontrar, hermano, hermana. ¿Y sabes qué es lo peor? Que a veces uno mismo se opone. Uno mismo se pone trabas para las cosas. Vas a encontrar críticas de aquellos que dudan de tu capacidad. Ay, hermano, es que yo no sé predicar, es que yo no sé hablarle a la gente. Hermano, Dios te ha preparado a ti con la capacidad de hablar de su palabra, de testificar su palabra. Tal vez tú no puedes, se te facilita ir a predicar a los camiones, tal vez se te facilita predicarle en tu negocio, Bonnie, a la gente que llega ahí con folletos, se te facilita ir al hospital, no sé, hermano, pero Dios nos ha dado dones a cada uno de nosotros, nos ha dado talentos, que ese talento se convierta en un regalo, que ese talento se convierta en un don para aquellos que lo necesitan y también para aquí, para la iglesia. Dificultades materiales, hermanos, las hay. Falta de recursos, las hay. Pero la obra de quién es? De Dios. Y Dios provee. Dios provee. Y no es Jehová Jireh o Jehová Jireh. A eso no me refiero. Porque cuando la palabra del Señor habla de Jehová Jireh, es que Jehová proveyó salvación. Porque se usa en el Génesis con Abraham, ¿se acuerdan? Es la primera vez, no es de que el Señor provee financieramente, provee para tu negocio, no. Es Jehová Jireh, proveyó salvación. Él proveyó salvación. Pero el Señor provee para las cosas que se necesitan, para que el Evangelio sea llevado al Señor. Pero si no hay un plan, ¿qué le vas a decir al Señor? Por eso tienes que decirle, Señor, revélame tu plan, saber qué voy a hacer, y tú a tu tiempo vas a dar los recursos para hacer las cosas. Hermano, dice el versículo 6 del capítulo 4 de Nehemías. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo de trabajar. Qué tremendo. Porque después de que este hombre Nehemías les dijo su testimonio de cuando él se enteró cómo estaba la situación, Nehemías lloró, ayunó, se entregó al Señor, dijo, Señor, dirígeme qué tengo que hacer. Tuvo que esperar Nehemías. Y luego, cuando le estaba sirviendo la copa, porque este Nehemías trabajaba todos los días con Artajerjes, pasaron los 4 meses y llega el momento en que le pregunta el rey, ¿qué tienes, Nehemías? Tus ojos están tristes y no estás enfermo. Y ya él expuso su necesidad, su corazón, lo que había, y el Señor abrió la puerta completa. Y fue luego, caminó 1000 kilómetros y estuvo ahí, dice la palabra de Dios que hizo un recorrido a la ciudad, cómo estaba, sin hacer tanto algarabío. Y luego fue y les dijo, está la ciudad así y no se han dado cuenta, no nos hemos dado cuenta. Ahora hay que trabajar, levantémonos, hagamos, edifiquemos. Y dice la palabra del Señor que de buena gana se levantaron y lo hicieron. Y fíjense cómo dice este versículo 6 del capítulo 4 de Nehemías.
Y dice, edificamos el muro y toda la muralla se cerró hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ¿qué? ánimo de trabajar, ánimo. Y es lo que nos falta, ánimo, ánimo de trabajar, ánimo de hacer las cosas. ¿Para quién? Para Dios. Porque la palabra del Señor nos dice que todo lo que hagamos es para Él, para nadie más, para nadie más. Y a pesar de los desafíos que tuvo Nehemías y en su pueblo, hermano, el pueblo ese, se mantuvieron enfocados, perseveraron en la tarea, enfrentando obstáculos. Con esto termino, amados hermanos. ¿Cómo lo voy a aplicar? ¿Cómo vamos a hacer la aplicación de estos 2 capítulos de Nehemías a nuestras vidas hoy? Hay mucho que hablar de aquí. Sí, Carla, mi hermana, dio una enseñanza de las puertas hace como un año, ¿verdad, Carla? Si usted quiere saber de las puertas, puede consultarlo con Carla. Ella tiene su podcast y cobra como 15,000 pesos por escucharlos, ¿no? Pero ahí tiene su enseñanza, Carla. Si la quiere, me la puede pedir a mí o a Carlita mejor. Carlita se las puede mandar si la quiere escuchar, la enseñanza de las puertas. Pero la aplicación a estos 2 capítulos, hermanos, ¿sí?, es esta. Los desafíos que enfrentó Nehemías no son ajenos a nuestra vida el día de hoy, a la vida de nosotros como iglesia. Nosotros vamos a enfrentar oposición, nosotros vamos a enfrentar críticas, nosotros vamos a enfrentar dudas. Pero Nehemías reconoció el estado en que estaba. ¿Y qué hizo? Buscó dirección divina de parte de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Buscar esa dirección divina. ¿Cómo? Lo comenté en oración, en ayuno, leyendo la palabra, actuando con fe, con valentía, sin miedo. No podemos seguir indiferentes, hermanos, a nuestra pasividad espiritual. No podemos seguir así, ni ser pasivos. Es tiempo, hermanos, de reconstruir los muros caídos en nuestras vidas. Es tiempo de que reconstruyas tu vida espiritual en el Señor, que se reconstruyan las familias. Solamente tú sabes cómo está nuevamente, te lo digo, tu matrimonio, tu relación con Dios, tu relación con tus hijos. Hermanos, no podemos seguir tolerando el pecado. No podemos seguir tolerando el pecado. No, ni la mediocridad, ni la división, ni la desobediencia. Ya no más, hermano. No basta con ver el problema. Porque el pueblo, si recuerdan, veían el problema. Es lo que hacían, veían el problema. Se habían acostumbrado a vivir con el problema. Se habían acostumbrado a vivir en pecado. Se habían acostumbrado a vivir en maldad. Habían permitido que ese anatema estuviera en su casa. Hablando espiritualmente y pasándolo al tiempo de hoy. ¿Has permitido que el anatema more en tu casa? Muchas veces el anatema tiene edificado un altar en nuestra casa. Porque es lo que más hacemos. Es a lo que más tiempo le das. ¿Cómo qué? El celular. ¿Cuánto tiempo le metes al celular? ¿Cuánto tiempo le das al celular? Hay una aplicación ahí, hermano, que te dice cuánto tiempo pasas en redes sociales. Y es una vergüenza que te diga que estás pasando 1 hora a la semana en redes sociales, perdiendo tu tiempo, viendo sin ver. Es una vergüenza. Ahora, si trabajas con el celular, pues es otra cosa, ¿verdad? Y te invito a que respondamos como lo hizo el pueblo en tiempo de Nehemías, hermanos. Y lo dice de una forma preciosa, Nehemías 2:18, y termino con este versículo. Nehemías capítulo 2. ¿Ya lo tienen? Versículo 18. Dice, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Y yo te pido que respondas, que respondamos como ellos. Levantémonos, iglesia. En serio, levantémonos y edifiquémonos. Y que también se diga un día, esforzaron sus manos los de pacto de gracia para bien.
esforzaron levantarse temprano para orar. Se esforzaron un domingo al mes para ir al hospital. Y ya no son 10 personas, ya no son 8 personas. Ahora llegaron 40 personas. Pues ¿quién está aquí hospitalizado? No, venimos a traer las buenas nuevas. Que un día digan así, hermanos, se esforzaron sus manos para bien. ¿No te gustaría? Esfuérzate y sé valiente. Es tiempo de reconstruir nuestra relación con Dios y que el Señor nos dirija. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor, que fue expuesta, Señor, esperando que haya sido puesta expositivamente, Señor, sin ningún afán de entretener a nadie, Dios, porque no he sido llamado a entretener, sino a hablar tu palabra, Señor. Padre, tú sabes cuál es nuestra condición actual delante de ti, Señor. Tú sabes, Señor mío, el conformismo en que estamos, Señor mío, en la pasividad, en la mediocridad espiritual en la que estamos, Señor. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que tú seas quien nos inspire, que nos muevas, Padre Dios, que nos saques de esa pasividad, de ese letargo espiritual, Señor, para realmente hacer lo que tú quieres que hagamos en nuestras vidas, Señor mío, y para tu honra y tu gloria, Señor. Pero tú dirígenos. No puedo decir yo qué sí quiero y qué no quiero, Señor. Llévanos, Señor mío, Padre Dios, Padre, a hacer tu perfecta voluntad, Dios. Padre, nos rendimos, yo me rindo delante de ti, Señor. Yo me rindo delante de ti, Señor, para que, Señor, tú me dirijas a mí, Señor. Y si hay alguno de mis hermanos que también quiere ser dirigido por ti, Señor, que nos podamos rendir delante de ti para que seamos dirigidos por ti para toda buena obra, bendito Dios. Te ruego que guardes nuestra salida y nuestra entrada, Dios. Vamos a partir de este lugar, Señor. Ve con nosotros, Señor. Te doy gracias, Señor, porque permites que nuevamente podamos ver a la hermana Dioselina Carranza, bendito Dios. Gracias por su vida, Dios. Padre, por lo que has hecho y seguirás haciendo en la vida de ella, Señor, de sus 3 hijas, Señor mío. Padre, de Susana, Rocío y Yurico, bendito Dios. Haz misericordia en sus vidas, Dios. Y Padre, también te quiero rogar, Padre, por Jaciel, Dios, juntamente con la iglesia que está aquí reunida, Dios. Hermano, le pido que extienda su mano hacia donde está Jaciel, por favor. Y vamos a orar por Jaciel, que hoy sale para Houston y mañana se va para allá, para Asia. Padre, te rogamos misericordia por Jaciel, Dios. Que tú guardes su salida y su entrada, Dios. Que tú lo ayudes, Señor. Que prospere, Padre Dios, Padre, su vida espiritualmente, Santo Dios. Día a día, Padre Dios. No lo desampares, no lo dejes. Cuida, Señor, de Amanda, bendito Padre Celestial. No te olvides de ella, Señor, ni de sus 5 hijos, bendito Padre Celestial. Señor, Él va a servirte, Padre Dios. Él va a honrar tu nombre y glorificar tu nombre. Que realmente seas tú el que lo llamó a ir a ese viaje, Santo Dios. Te ruego, Padre Dios, que lo ayudes, Padre. Padre, te doy gracias por su vida, Dios. Y Padre, te ruego misericordia por tu pueblo de pacto de gracia, tu pueblo de todo alrededor del mundo, Señor, que se ha reunido para glorificar tu nombre hoy, domingo, Señor, el primer día de la semana, Señor. Que lo que hemos de hacer en esta semana te glorifique, te exalte, Dios, y que podamos meditar en tu palabra, podemos rumiar tu palabra, bendito Dios, lo que hemos escuchado hoy durante el transcurso de la semana y que nuestro corazón esté abierto a servirte a ti, Dios, no al hombre, sino a ti, Señor, a ti, bendito Dios. Que dejemos de dar golpes al aire, Padre Celestial. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Guarda nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre, Padre. Amén.